Aleluya. Sean todos bienvenidos, los hermanos, los amigos, los que nos miran a través de internet, nos oyen, nos ven. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del verso 1 al 10. Amén. Pónganse, siéntense por favor todos. Siéntense por favor, todos sentados. Y vamos a leer Mateo 27, del 1 al 10. Vamos a leer palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Mateo 27, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Lo tienen listo? Bueno, entonces vamos a estar en pie. Ahora vamos a leerlo todos. Aleluya, vamos a estar en pie. Va muy despacio, mire. Hermanos, muy despacio para poner en pie. Póngase en pie de una vez. Vuelve, siéntese. Siéntese una vez. Siéntese. Siéntense todos. Cuando se pongan en pie, la costumbre, desde que nos convertimos, la costumbre fue siempre decir gloria a Dios. Y uno se iba a sentar y gloria a Dios. Y se iba a parar y gloria a Dios. Y para todo, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces cuando uno se pone en pie, ¿cómo lo haría? Lo hace rápido. Amén. Y se va a sentar, pues lo hace también rápido. Amén. Gloria al Señor. Póngase en pie, por favor. Se quedaron los del ejército, muchos militares se quedaron. Siente por otra vez. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, pero rápido. Cuando les diga de pie, rápido. Y yo creo que los que practican la milicia debían ser más rápidos todavía. Amén. Amén. A ver. Pónganse en pie, por favor. Bueno, muy bien. Gloria al Señor. Mateo 27, del 1 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos todos la palabra del Señor. Leamos todo, por favor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro en las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó, como me ordenó el Señor. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Diga conmigo: es tu palabra la que voy a oír. Es tu palabra, y tu palabra es vida y es la verdad. Que esta tu palabra, Señor, halle cabida en mi corazón. Gracias por tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase como alabando el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Qué inclinaciones perversas del corazón humano hicieron que Jesús fuera crucificado? ¿Qué inclinaciones perversas del corazón humano hicieron que Jesús fuera crucificado? La respuesta la vemos al pie de la cruz. Porque Dios dispuso que cuando Jesús muriera, estuviera presente una corte transversal de la humanidad. En otras palabras, las personas que con esas actitudes impías clavaron a Jesús en la cruz. Aleluya. Veamos Mateo 27. Y al pasar lista de pecados subrepticios
o pecados inesperados del corazón humano. Nos vamos a sorprender cuando reconozcamos nuestros nombres en la lista. En el relato de Mateo sobre la crucifixión, de Mateo capítulo 27, vemos por lo menos 7 actitudes que clavaron a Jesús en la cruz. La primera actitud que vemos es el envanecimiento de la religión. El envanecimiento de la religión crucificó a Jesús. La religión sin verdadero arrepentimiento y convicción de corazón es peligrosa. Y como prueba de ello, no necesitamos mirar más allá de los primeros versículos del capítulo 27. Veamos el verso 1 y verso 2 de Mateo 27. La Biblia dice que muy de mañana por favor, que está al frente del BioBit, Mateo 27, 1 y 2, por favor. Uno y 2. 27, 1 y 2. Venía la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Dice la Biblia, entraron en consejo contra Jesús para entregarle muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Estos sacerdotes y ancianos eran los jefes religiosos de Israel. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran fariseos. Eran los jefes de la religión de Israel. Aleluya. Eran tan puntillosos, digámoslo así, o místicos, en guardar el día de reposo, que ni siquiera se comían un huevo si la gallina lo había puesto ese día. No mataban ni una mosca, no fuera que los acusaran de cazar en el día sábado. Si se les clavaba una espina en la suela de la sandalia, no la retiraban el día de descanso para que no los acusaran de trabajar. Eran tan puntillosos, tan estrictos en la ley. Era un grupo religioso. Pero a pesar de ello, arrestaron a Jesús y le dieron muerte. Aleluya. En Bucaramanga y en todas las ciudades de Colombia y aún de todo el mundo, mucha gente se da su caminata a la iglesia los domingos, especialmente a la escuela dominical, y cumplen con todas las tradiciones, los ritos, cantan y ofrendan. Son personas religiosas, pero están condenadas. Por años muchos de ellos han asistido a la iglesia, pero jamás han aceptado a Jesús y van camino al infierno. Tienen religión, pero no tienen a Jesús. Viven según la cultura cristiana, pero no tienen a Cristo. Aleluya. Si nosotros fuéramos a un aserrío viejo y viéramos cómo cortan un tablón, veríamos que la cuchilla sobre ese tablón va y viene
hasta que ese tablón está perfectamente cepillado y listo. Pero si observamos los extremos de ese tablón, veríamos que el corazón de la madera no ha sido tocado. Así podemos describir a los fariseos. Pasaban las cuchillas hasta cepillar todas las prácticas y los problemas. Por fuera parecían perfectamente rectos. Sin embargo, la Biblia dice en primer libro de Samuel 16:7 que lo que Dios mira es el corazón. Aleluya. Primera Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La religión nunca ha salvado a nadie. De ahí que la mayoría de personas en nuestra cultura necesitan dejar la religión y volverse a Cristo. Aleluya. De ahí que lo único que hizo el envanecimiento de la religión fue crucificar a Jesús. Si la religión pudiera salvar a alguien, Jesús no tendría por qué haber muerto. Pero la vanidad de la religión no fue lo único que clavó a Jesús en la cruz. También fue la hipocresía impertérrita. La hipocresía que no se intimida ante nada. Crucificó a Jesús. Estos líderes vanidosos, aleluya, estos líderes vanidosos tuvieron ayuda para arrestar a Jesús. La Biblia dice en Mateo 27, 3 al 5. Leemos lo siguiente. Cuando Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Leamos todos. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, y fue y se ahorcó. Aleluya. ¿Por qué Judas, uno de los 12 que Jesús había escogido personalmente, traicionó al Señor? Traicionó a su Señor por 30 monedas de plata. ¿Por qué? En realidad, no hay sí ni pero para justificar su acción. Judas era hipócrita de primera clase. Judas nunca perdió su salvación. Oye bien, Judas nunca perdió su salvación. Jamás la tuvo. Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el verso 64. La Biblia dice que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que los iba a traicionar. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le iba a entregar?
Uno de los problemas de la hipocresía es que resulta fácil ocultarla detrás de una máscara de espiritualidad. Observemos a los apóstoles y leamos en el Juan 12:6. Leamos en el Evangelio según San Juan 12:6. Judas había engañado a los apóstoles hasta el punto que lo eligieron para ser tesoreros del grupo. Aunque dice la Biblia que era un ladrón, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se le echaba en ella. Aleluya. Incluso en el Evangelio según San Juan capítulo 13 verso 26 al 30, durante la última cena, cuando Jesús le entregó el pan a Judas para identificarlo como traidor, los otros discípulos no se dieron cuenta de que se trataba de Judas. Estaban tan confiados en él. Su hipocresía los había engañado a tal punto que no se dieron cuenta, aun cuando Jesús lo estaba diciendo quién era. Jesús respondió Jesús delante de los apóstoles: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, dice la Biblia que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Aleluya. Pero el verdadero peligro de la hipocresía es lo que ésta ocasiona a quienes están alrededor del hipócrita. Algunas personas se perderán el cielo porque han juzgado al cristianismo basándose en la conducta que han visto en un hipócrita. Muchas personas, son muchas las personas que han criticado a la iglesia cristiana por la mala conducta o por la conducta de un hipócrita. Lo que estas personas no entienden o se niegan a reconocer es que siempre ha habido y siempre habrá hipócritas en todos los ámbitos de la vida. No juzguen la fe de Cristo por las acciones de un hipócrita o de un falso cristiano. Yo les preguntaría a ustedes: ¿por qué creen ustedes que la gente falsifica dinero? ¿Por qué creen ustedes que la gente falsifica dinero? Porque el verdadero dinero es muy valioso. A nadie se le ocurre falsificar el envoltorio de un chicle, porque no tiene ningún valor. De ahí entonces que los falsos cristianos son un testimonio del valor y la validez de los verdaderos cristianos. El cristianismo es muy valioso. Aleluya. Es lo más valioso que hay aquí en la tierra. De ahí que cuando Jesús venga a esta tierra a llevar la iglesia, se estará llevando lo más valioso que existe aquí ahora. Alabado el nombre del Señor. No dejemos que un hipócrita como Judas nos aparte del cielo. Aleluya. Muchas veces escuchamos decir a la gente o hablar
de un hipócrita y decir que los cristianos son así, puedes estar seguro que es una mentira originada en el infierno, porque no todos los cristianos somos así. Aleluya. En algunas ocasiones, cuando alguien se me acerca y me dice: pastor, ¿sabe que hay hipócritas en la iglesia? Yo le digo: sí, sé que hay hipócritas en la iglesia, pero permítame decirle a alguien algo. Había 11 apóstoles que no se dejaron, aleluya, no dejaron de servir a Jesús por causa de Judas. Alabado el nombre del Señor. Puede haber a uno, puede haber 2 en la iglesia, puede haber 3, 5, 10, pero hay cientos que no dejan de servir a Dios, que no dejan de adorarlo. Alabado el nombre del Señor. Algunos pueden decir: yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Pero quiero decirle esto, amigo: se pasará la eternidad en el infierno con todos ellos. Aleluya. Si rechazas a Jesús. De ahí que mi consejo es: no dejes que un hipócrita te mantenga alejado de Cristo. Aleluya. Hemos dicho que la hipocresía impertérrita no se intimida ante nada. Que la hipocresía impertérrita crucificó a Jesús. Porque es imposible que un hipócrita sea bien intencionado. Porque es difícil que un hipócrita sea sincero. Y mucho menos de corazón recto. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, mire esto. Es cierto que a Judas lo carcomía la culpa, lo carcomía el remordimiento después de traicionar a Jesús. Y llevó el dinero manchado de sangre y lo arrojó al piso, esperando librarse de la culpa. Al igual que el Pilato, para librarse de la culpa, lavó sus manos. Aleluya. Mateo dice que Judas se ahorcó. Y Hechos 1:18, veamos Hechos 1:18, dice que su cuerpo cayó y se reventó. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Judas trató de librarse del infierno que había en su interior, pero cayó en el infierno que había ante él. En algún lugar Judas encontró un precipicio y se ató una soga alrededor del cuello y saltó. Su cuerpo estuvo colgado durante unos días hasta que se hinchó y su piel comenzó a cuartearse. Sin duda, el cuerpo de Judas estaba cubierto de moscas. Al final, el estado de putrefacción era tal que cortaron la soga y el cuerpo de Judas cayó y se reventó al estrellarse con las rocas. Alguien dirá: lo que dicen no tiene nada de lindo. Pero mi intención no es que fuera lindo lo que dije. El pecado es horrible y putrefacto. El pecado mata y luego condena al pecador en el infierno. Aleluya.
Judas se arrepintió aparentemente. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Veámoslo en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso, 2 Corintios 7:10. Aleluya. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Concluyo con esto. Si su pena por el pecado, o la pena por el pecado de Judas, fue remordimiento, esto no conduce al arrepentimiento. Esto carece de valor. Recuerde que la meta de Satanás es desanimarnos. El enemigo quiere que usted se frustre y que usted dirija su enojo hacia adentro, hacia su interior, y se deprima, porque estos sentimientos van a provocar en usted, aleluya, o menoscaban su relación con el Señor. Sentir pena piadosa conduce a cambiar la manera como usted ve las cosas. Produce arrepentimiento, lo levanta y lo hace más fuerte, porque lo hace aceptar la verdad de Dios y el perdón incondicional. Pero la hipocresía de Judas lo arrastró hasta el borde de un risco y no lo llevó a los pies de Cristo. Judas se perdió. Como decía un predicador, a pesar de que estuvo con el Señor, a pesar de ser el tesorero, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de ver milagros, se perdió. Aleluya. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. 2 de Pedro 3:10, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Alabado el Señor. Porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El Señor viene. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que es en Cristo Jesús. Es solo a través de Él, solo a través de Jesús, que podamos ser salvos. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. No es solo remordimiento por algo que hayamos hecho, es convicción de pecado. Y lo que Dios quiere es arrepentimiento.